buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba en directo, como todos los domingos. Sí. ¿Ah? Doctor Barba. Y antes de ir a tocar los temas serios que acontecen en nuestro país, déjenme mostrar mi asombro por el comportamiento de los medios de comunicación masiva. Hoy, por ejemplo, hoy domingo he visitado todos los canales. Es impresionante. Todo es el escándalo de Dina y los roles, pero todo, ¿eh? Todo. Llaman peritos, expertos en relojes y todo lo demás, ¿no? Y en el Congreso, por supuesto, Perú Libre y algunos por ahí que les encanta la peliculina, ¿no? Están hasta corriendo firmas para la vacancia presidencial. Lo que no dicen es que la señora Dina Boluarte, mientras sea presidenta, no puede ser procesada, así que tendrán que esperar hasta el 2026, ¿no? Y por esta razón yo les pido disculpas, pero no vamos a tocar este tema, que más parece una especie de burbuja para tapar los temas fundamentales que el país tiene. Y vamos a ver, lo importante es comprender que los noticieros todos del país no pueden priorizar una cosa así. Por supuesto, puede ser que efectivamente sea enriquecimiento ilícito, lo que quieran, de acuerdo. Pero no puede ser que todos los medios, en todos los periódicos, en todos los canales, en todos los radios, en todos los noticieros, hablen solamente o prácticamente solamente de eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo pequeño. Se cayó el caso Keiko. Se demostró que las pruebas que habían levantado desde Brasil eran poco fiables y el Juzgado Supremo prohibió que se utilicen, ¿no? Entonces se cae el caso Keiko, se cae el caso contra Yoshiyama. ¿Por qué no una invitación al fiscal de la Nación, a los abogados o a los periodistas que han generado por años primeras planas, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ese es un caso. Sí. Y los otros temas judiciales que son bien importantes, vamos a tocarlos en el segundo bloque con el doctor Wilber Medina, que es un destacadísimo procesalista penal, ¿no? Y con él vamos a ver esos temas. A ver, ingeniero, vamos. No, yo quiero comentar un asunto. El Congreso ha aprobado, en la Comisión de Constitución, han aprobado un proyecto de ley presentado por el congresista Montoya, Jorge Montoya y Pepe Cueto, José Cueto, que me parece muy bien, porque precisa que los delitos de lesa humanidad solo pueden considerarse imprescriptibles, o sea, que no prescriben, aquellos que hayan sido cometidos con posterioridad al 9 de diciembre del 2003. Y voy a explicar por qué. Esto lo vengo insistiendo desde el año 2003, que estuvimos en el Congreso, tú y yo, Pepe, y que aprobamos la resolución legislativa por la que la 27998, por la que el Perú se adhirió a la Convención sobre Imprescriptibilidad. Muy bien. A ver, yo quiero primero poner un ejemplo. Si yo me inscribo a un club y pongo una condición al club, el club tiene dos opciones. O me acepta la condición, en cuyo caso tiene que respetarla, y yo soy socio o miembro, o no me acepta la condición, en cuyo caso, ¿qué pasa? No soy socio, porque yo dije, yo me asocio siempre que me respeten esta condición. Muy bien. El Congreso aprobó la adhesión a la Convención mediante, como he dicho, la resolución legislativa 27998 del 2 de junio del 2003. El Poder Ejecutivo, con Toledo, lo ratificó con el Decreto Supremo 082 del 1 de julio del 2003. Por favor, producción, muestren la imagen 113. Aquí está, ahí tienen, no, la 113, por favor. Este es el decreto. Sí, este es, está bien, es correcto. Muy bien. Miren lo que dice en la condición que puso el Perú. De acuerdo al artículo 103 de nuestra Constitución, el Estado peruano se adhiere. A ver, no se muevan por ahí, no me distraigan, por favor. De acuerdo al artículo 103 de la Constitución, el Perú se adhiere a esta Convención de Imprescriptibilidad para los delitos que se cometan con posterioridad a la fecha en que esta adhesión surta efectos para el Perú. Muy bien, esto fue firmado por Toledo y por Alan Wagner, nada menos, que era en este momento ministro de Relaciones Exteriores.
El documento se presentó en Naciones Unidas. Por favor, la imagen 114. Con fecha 11 de agosto. Ese es un documento oficial de Naciones Unidas que recibe el 11 de agosto del 2003 nuestra adhesión. La imagen 112, por favor. La propia convención, en su artículo 8, que está ahí resaltado, establece el plazo para que una adhesión surta efectos para un determinado país, y dice es a los 90 días de presentado el documento en Naciones Unidas. Naciones Unidas, por otro lado, la imagen 116, primero, nos aceptó la condición. A ver, no, esa es la 117, la anterior, 116. Por favor, la 116, no, la 116. No me hagan eso. Esa es la declaración, la condición que puso el Perú. Está en inglés, pero dice exactamente lo mismo que les he reseñado del decreto supremo y de la resolución legislativa. La segunda parte, ahora sí, la siguiente, 117, eso. Simplemente termina. Dice, solo serán imprescriptibles los delitos que se cometan con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución o de esta adhesión. El Ministerio de Relaciones Exteriores, imagen 118, confirmó meses después en el peruano la fecha oficial en la que, a partir de la cual los delitos de lesa humanidad serían imprescriptibles para el Perú. Y dice ahí, con toda claridad, surte efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre del 2003, conforme a la declaración realizada por el Perú al momento de adherirse a la Convención, al fundamento número 15 de la resolución del Tribunal Constitucional del 23 de marzo del 2010, y recaída en el expediente número tal, y a la declaración expresa contenida en la indicada resolución legislativa. Muy bien. Y eso entonces debería de quedar claro para todo el mundo, incluso por supuesto para los fiscales y para los jueces, en primerísimo lugar, que solo los delitos que se hubieran cometido, que se pueden o se quieren calificar de lesa humanidad después de diciembre, el 9 de diciembre del 2003, 9 de noviembre del 2003, podrían ser calificados de imprescriptibles. Los anteriores no. Y todos los delitos supuestamente enjuiciados, denunciados, perseguidos de los militares y de los policías fueron en todo caso cometidos muchísimo antes de esa fecha. Eso es lo que decía finalmente el decreto legislativo 1097 que sancionamos cuando yo era ministro de Defensa con facultades delegadas. A ver la imagen 125. Ahí lo dice claramente en su disposición final primera, ¿no? Solo son imprescriptibles conforme a la adhesión del Perú aquellos delitos que se cometan después del 9 de noviembre del 2003. Eso es lo que me había pedido el presidente del Poder Ejecutivo en su momento, porque los jueces necesitaban una norma expresa que lo señalara con claridad. Pero la caviarada hizo toda una campaña contra el decreto legislativo 1097 y el Congreso, francamente en una cobardía gravísima, con el único voto en contra del almirante Gianpietri, derogó el decreto legislativo. Nos hubiéramos ahorrado montones de injusticias. Pero en fin, hoy, por supuesto, la caviarada va a tirarse contra el proyecto de ley que han aprobado en Constitución y que dice exactamente lo mismo. Pero esa es la voluntad del Perú, esa fue la voluntad del legislador. Nos adherimos a la imprescriptibilidad con la condición de que fuera, como es lógico, solo para los delitos que se cometieran en adelante, no con anterioridad. Así que preparémonos para la batalla, porque la caviarada no se va a quedar tranquila y va a seguir tratando de que esto no pase. Es más o menos lo mismo que tendríamos que hacer con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Salirnos de ella y regresar luego haciendo las reservas del caso. Exactamente. Reservas que tienen que ser respetadas, ¿no? Correcto. De eso se trata, ¿no? Condicionar nuestra adhesión y nuestra suscripción a determinadas condiciones. Ahora, este tema que quería tratar un instante nada más,
es el de la demolición de la supuesta piscina de la señora Villarán. Se ven los camiones, los trailers, así, pongan más bien lo otro, no eso, sino los trailers, los camiones, haciendo, ¿no?, de barajustes y medio. Bueno, la municipalidad de Lurín procedió a demoler la piscina, dice la nota, de la ex alcaldesa Susana Villarán. Primero, ella no es la propietaria de ese bien, sino su hermano, ¿no? Y que construyó ilegalmente su vivienda, invadiendo vía pública y no respetando los parámetros de construcción, cosas así, ¿no? Muy bien, le han puesto una multa de 41.200 soles por construcción a la señora Susana Villarán, que no tendría por qué pagarlo porque el propietario es su hermano, no es su casa, y de 1.300 soles por construir en la vía pública. La orden de derribo ha afectado a decenas de vecinos que han contratado camionada de tierra agrícola para poder sembrar, ganarle a esa zona área unos metros de pasto, ¿no? Y con lo cual ahí no hay millonarios por si acaso, son clase medieros, ¿no?, que han construido esto. Pero en fin, a donde voy es esto. Según las estadísticas, el 93% de las viviendas en el país son producto de la autoconstrucción. El 93%, mientras que el 6% lo ofrecen los gremios inmobiliarios privados. Solo el 1% lo hace el Estado a través del fondo Mi Vivienda. Si los casi 2.000 municipios que tenemos en el país hiciesen el mismo trámite o actuasen con la misma energía que la municipalidad de Lurín, habría que demoler medio país. Pero así somos, pues, ¿no? Duros cuando debemos ser flexibles y flexibles cuando debemos ser duros, ¿no? Me parece un exceso de los muchos que suceden en nuestro país, ¿no? Y en todo caso, ¿no?, como tú dices, háganlo, pero háganlo con todos, o sea, con medio país, ¿no? Y cuidado que nosotros no tenemos ninguna simpatía por la señora Susana Villarán, y hemos sido los primeros desde siempre en denunciar a la mafia caviar que se instaló en la municipalidad de Lima y que le robó millones de dólares a nuestro país, ¿no? Y está sufriendo la pena que merece. Pero esto que ha pasado con la propiedad de su hermano es un exceso. Muy bien, ahora otro tema. La municipalidad de Lima ya ha perdido 2 arbitrajes internacionales con Rutas de Lima. O sea, ha ganado Rutas de Lima 2 arbitrajes internacionales y están en el tercero. La municipalidad de Lima, por otro lado, acaba de perder un juicio en Estados Unidos. El alcalde López Aliaga intentó o quiso anular, que se declararan nulos los laudos, esos 2 laudos arbitrales que le habían dado la razón a Rutas de Lima. Y resulta que el 12 de marzo pasado, esto no lo pude comentar, el programa pasado no nos dio tiempo, una corte federal en Washington ha fallado a favor de Rutas de Lima y ha dicho y ha dejado en claro 4 cosas. 1, que falla a favor de Rutas de Lima. 2, que resultan muy débiles los argumentos esgrimidos por la Municipalidad de Lima. 3, ordena al municipio de Lima a pagar a Rutas de Lima casi $200 millones de reparación civil. Cuidado. Y siguen corriendo los intereses. Y por último, 4, declara la validez de los 2 laudos arbitrales, es decir, la validez del contrato. Lamentablemente, esos compromisos que se están haciendo de nuestro dinero es riesgoso, más que riesgoso, me parece un abuso. La insistencia en hacer juicios, en tratar de ganar arbitrajes o juicios, están comprometiendo seriamente los recursos nuestros, que por otro lado no tiene el municipio. Los vamos a pagar nosotros de nuestro bolsillo, pero no tiene el municipio y no los tiene que estar emitiendo bonos justamente para tener recursos económicos. Nos puede resultar carísimo esa insistencia en arbitrajes, en abogados, en juicios, en reparaciones millonarias como la que he mencionado.
porque eran 140 millones de dólares entre los dos laudos. Ya están en casi 200, 190 y pico millones de dólares. Y siguen corriendo los intereses. Ahora el alcalde ha dicho que va a apelar o que ha apelado. Siguen corriendo los intereses. Probablemente en la apelación vuelva a perder el municipio de Lima. En fin, yo quiero ponerle el video 124 para que vean. Esto lo hizo, es un video del Comercio Televisión. Fíjense, escúchenlo. Y yo pregunto, sí, efectivamente, esas son algunas de las vías alternas. Yo pregunto, ¿de quién es la obligación de construir las vías alternas para que la gente no tenga que pagar peaje? ¿De quién? ¿De las empresas que han contratado? ¿Del Estado peruano o del municipio de Lima? Es obligación de ellos. Lamentablemente así están. Y entonces, claro, si están así las vías, evidentemente la gente se ve obligada a pasar por los peajes. Pero si el Estado peruano y la Municipalidad de Lima hubiese cumplido con sus obligaciones, la vía alterna no sería lo que es y sería una buena pista que los automovilistas podrían perfectamente escoger para no tener que pagar peajes. Así que esa era la solución, no el enfrentamiento. Pero así estamos. Muy bien. Tenías otro tema, creo. Sí, pero dale, tú avanza. Dale, nada más. No, es una cosa de un gremio de pescadores. A ver, unos pescadores artesanales, te cuento, unos pescadores artesanales acudieron a un excongresista. Vamos a llamarlo XX, a ese congresista, que tiene estrecha relación con una bancada del Congreso. Le explican a ese congresista, a ese excongresista, le explican el daño que haría a la pesca un proyecto de ley del congresista Paso Nunura. Yo denuncié ese proyecto acá en su momento hace meses. Y los intereses particulares y abusivos del autor del proyecto, del congresista Paso Nunura. Le piden que se le explique a su bancada y que de esa manera rechacen el proyecto y lo archiven. El excongresista XX los escucha, entiende el problema, les asegura que va a tomar acción, pero les habla de paso de un estudio de abogados. A los pocos días de esa reunión, los pescadores artesanales que fueron, a ellos les llega una propuesta, esta propuesta de servicios legales. Por favor, la imagen 119 primero. Les llega esta propuesta, he tachado los nombres del estudio para no hacer escarnio. Les llega esta propuesta de ese estudio de abogados del que les habló el excongresista XX y le propone los servicios legales y les dice: el cliente ha tomado conocimiento del proyecto de ley número tal presentado por el congresista Paso Nunura que se encuentra en la Comisión de Producción. Se propone la elaboración de un informe legal, un pronunciamiento sobre los fundamentos que sustentan el archivamiento del proyecto y se les brindará el acompañamiento técnico necesario y se realizarán las acciones de relacionamiento con los diversos congresistas y sus bancadas con la finalidad de obtener el archivo del referido proyecto. La siguiente imagen, por favor. Se propone como honorarios profesionales la cantidad de $3.000 mensuales, monto que será pagado hasta que se haya culminado el proceso legislativo del mencionado proyecto de ley. Y adicionalmente se propone como honorario de éxito la suma de $20.000 que se pagará en caso de que se logre el archivamiento del proyecto de ley. Los montos indicados no incluyen IGB, ni gastos de movilidad, copias, documentos registrales, notarios, etc. A ver, yo no sé si será ilegal, pero por lo menos suena francamente abusivo pretender cobrarles a unos pobres pescadores artesanales que van a pedir una ayuda sobre un proyecto de ley que es muy malo para el país y muy malo para la pesca en el Perú y concretamente, por supuesto, para los pescadores artesanales en general, y pretender de paso ofrecerle, o sea, que contraten unos abogados que, por supuesto, los pescadores estos no aceptaron la propuesta, no han pagado, no podían pagar, etcétera. Pero sí, en todo caso,
ese ex congresista debió decir directamente, en todo caso, con sinceridad a los interesados, está bien, yo lo voy a hacer, porque ella no era congresista, yo lo voy a hacer, pero eso le va a costar tanto, ¿no? En todo caso, de forma directa, no indirectamente a través de un abogado. Esto lo digo para que el que le, ¿cómo se dice? Al que le caiga el guante que se lo chante. Así es, el que le caiga el guante que se lo chante. Por favor, sean más considerados. Pero por lo menos. ¿Quién es el congresista? ¿De qué partido? Como no es no voy a decirlo porque, como digo, no es ilegal, pero sí es muy malo, muy feo. Así que no me parece que esa sea la manera de utilizar los contactos que uno tiene de forma indirecta. En todo caso, como digo, ¿quieren cobrar? Bueno, díganlo pues. Ya, yo voy a hacer las gestiones, pero les voy a cobrar tanto. Pero no a través de una indirecta, ¿no? Bueno, quien me ha sorprendido esta semana gratamente, Rafael, es el presidente del Poder Judicial, el señor José Arévalo. Al parecer se ha vuelto consciente de la indignación popular contra jueces y fiscales que liberan a delincuentes a gusto y a capricho. Por ello, propone el presidente del Poder Judicial que los jueces y fiscales responsables de liberar irregularmente a delincuentes deben ser procesados, sancionados e inhabilitados a perpetuidad. Muy bien. Es una magnífica propuesta. El ministro de Justicia coincide plenamente con el presidente del Poder Judicial y la pelota entonces está en la cancha del Congreso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Se trata de una ley de embargadura que incluye reformas tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y en consecuencia esto no puede desarrollarlo el Congreso solo. Tiene que convocar a las partes, es decir, a los representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial y al propio ministro de Justicia, ¿no? Para juntos hacer un proyecto que realmente tenga consenso y obtenga legitimidad. Ojalá se avance y esto no significa, esto lo dice el ministro de Justicia, que los órganos de control interno, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, estén dormidos. Ellos pueden actuar y tienen que actuar cuando detecten estos temas de irregularidades indebidas que son por coima o por ignorancia. No hablamos ya de la Junta Nacional de Justicia, porque estos no sirven absolutamente para nada, ¿no? Sí. Bueno, coima, ignorancia o miedo, ¿no? Cobardía a la crítica de alguien, ¿no? De los medios, por ejemplo. Muchas veces los jueces y los fiscales actúan presionados por los medios de comunicación. Hace ya varios meses se aprobó una ley en el Congreso que prohibía que los corruptos y los delincuentes no podían aspirar a cargos de elección popular. Muy bien, pero esa ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque hay un artículo en la Constitución, el 139, que tiene 22 incisos, ¿no? Que es sobre el régimen penitenciario, que tiene por meta la reducción, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Se supone que una vez que ha sido rehabilitado y ha sido reincorporado, tiene todos sus derechos vigentes, entre ellos candidatear a cualquier puesto, lo cual es bastante irregular porque esto no se permite en muchas partes del mundo, pero el Tribunal Constitucional sentenció que sí podían ser candidatos, ¿no? Y lo que está planteando la congresista Lady Camones es un proyecto de ley en el cual se plantea que los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual y otros delitos graves no puedan postular a cargos públicos o de elección popular. Pero para que esto pase no se necesita una ley, ¿no? Sino una reforma constitucional. Y eso es lo que están planteando ahora con toda seriedad. Ojalá alcancen los votos y el quórum correspondiente para una reforma que es muy importante, ¿no? Porque si algo no debemos permitir es que los criminales o los violadores o los delincuentes comunes puedan postular a un puesto público y empleen el dinero robado o hurtado al país para poder hacer sus campañas. Bueno, es que ahí ese es el punto, ¿no? Entiendo y tienes razón que requiere una reforma constitucional, pero acuérdate que la habilitación exige, o sea, la rehabilitación, mejor dicho, exige que se haya cumplido la pena
y que se haya pagado la reparación civil. La reparación civil. O sea que hay una serie de personas que no han pagado la reparación civil, aunque ya han cumplido su cárcel. Sobre eso. En ese caso no tienen derechos todavía. El domingo pasado yo cometí, no cometí un error. Leí la información que en el caso del Andahuaylazo, por ejemplo, la reparación civil era de 251 millones, pero era para todo el grupo. En lo que se refiere específicamente para Antauro, es 1.230.000 soles. Estamos feos. ¿Qué lo va a conseguir sin ningún problema, no? Sin ningún problema. Cualquier minero ilegal o cualquier cocalero. Desgraciadamente, como los consiguió el otro, el que está fugado. Sí, claro. Lo que debemos tener claro es lo que tuvieron en su momento los alemanes, ¿no? En una democracia, la plena protección a las minorías no debe extenderse de ninguna manera a aquellos que violan la ley y sobre todo a aquellos que incitan a otros a derribar violentamente un régimen democrático. Así muy sencillo, ¿no? Y una de las, digamos, los atentados más graves es, por ejemplo, asesinar a los representantes del orden en el país, como es el caso de Antauro Humala, asesinando a 7 policías y además llamándolos perros. Y encima, cuando ha sido liberado, repitiendo que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. Sí. Y ahí debemos recordar que lo que decían los alemanes, ¿no? Que la democracia ofrece un inestimable campo de batalla para cualquier reforma razonable. Pero si no se antepone la preservación de la democracia por encima de cualquier otra consideración, las tendencias antidemocráticas siempre latentes en una sociedad pueden en algún momento, usar el propio sistema de crisis, rebasar el sistema y apoderarse de él. ¿Ya? Por esa razón, los nazis, los neonazis y los partidos totalitarios fueron excluidos del sistema electoral alemán hace mucho tiempo. Están proscritos en su constitución. Y en España, el año 2004, sucedió un tema bien interesante. ETA, que es la versión española de Sendero Luminoso, ¿no? Quiso actuar en la legalidad y entonces creó un partido, Batasuna, que habló de que cuando se presentó ante las autoridades electorales, habló de democracia, de respeto a los derechos humanos, era el brazo legal de ETA. Pero ¿qué hicieron las autoridades electorales? No como Salas Arenas, que dijo, acá se presentaron los documentos muy bien y yo lo escuché al tipo, al vocero, y dijo que era un demócrata. No. Los españoles en el 2004 hicieron algo muy distinto. No leyeron el documento, sino que hicieron un seguimiento a los líderes de Batasuna. Y entonces pudieron comprobar que se trataba de un partido absolutamente totalitario que buscaba penetrar la democracia para destruirla desde adentro. Exacto, claro. Así que eliminaron a Batasuna, que es lo que tendría que haber hecho aquí el Jurado Nacional de Elecciones. Y por estas razones, el señor Salas Arenas también va a ser procesado e investigado en el Congreso de la República y yo espero que se lleve una buena lección, porque con el futuro democrático de un país no se juega. Es cierto que tenemos una democracia débil, impotente, pero que puede reformularse, que puede fortalecerse y que puede impulsar un desarrollo en libertad y también con pan para nuestro pueblo, ¿no? Hay que recordar como anécdota lo que dijo ese terrorista que mató a un policía en España y que fue juzgado, ¿no? Y dijo, lo iban a condenar. Dijo, un momentito, yo no disparé contra el policía, yo no disparé, sino contra el sistema. Sí, y entonces el juez le contestó, el problema es que el sistema no recibió el tiro, lo recibió el policía. Lo recibió el policía y no le sentó nada bien. Y lo condenaron a un juez que tiene las ideas claras. 15 o 25 años de cárcel. Sí, claro. Bueno, a ver, sí, doctor. Lo otro que quería, que estaba pendiente, es la disposición del gobierno, que es una disposición positiva, a entregarle armas a las comunidades campesinas de Patás para que puedan defenderse. El presidente de la comunidad campesina ya dicen ellos que el Estado no existe y que necesitan defenderse de ellos, que representan una agresión para la vida, las costumbres y sus tradiciones. Pero resulta que los servicios de inteligencia se han puesto a trabajar y descubren que muchos de los ronderos trabajan
precisamente como al servicio de la minería ilegal. Por supuesto. Entonces, si se les entrega armas, podría ser muy peligroso. Por supuesto. Porque podrían emplear esas mismas armas supuestamente para luchar contra los mineros ilegales, contra las fuerzas del orden. Así que este es un tema en el cual le pedimos al gobierno serenidad, tranquilidad y que sigan investigando, porque es un paso muy delicado entregarles armas a la población, y menos a una población que tiene problemas incluso de legitimidad, porque cuando encuentran a una persona que no se adecúa a sus normas, los cuelgan, los azotan. Hombre. A 2 chicas las capturaron porque creían que eran brujas, ¿no? Y las pasearon desnudas en la comunidad. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Es un paso delicado el entregarles armas, ¿no? Oye, voy a hacer una cosa antes de irnos al corte, sobre la guachafería del lenguaje inclusivo. Aquí van unas décimas. Escritas por un venezolano, si no me equivoco. Se ha extendido la manía entre parlantes latinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, no es correcto que se diga que existen las gobernantas y tampoco las estudiantas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni se llama jaguara a la hembra del jaguar. Puede que el loro tenga lora y tenga una flor la flora, pero la vaca no tiene vaco, ni los toros tienen toras. Si bien las libras existen, con los libros no emparejan. Mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y por mucho o mucha que insistan, foco no va con foca, ni utilizando por boca el masculino de Ana. Sí, pues es cierto. Esta es otra noticia, Rafael, que a mí me llamó la atención y que no pude analizarla el domingo pasado. Pero es muy corto. Una joven de 31 años en Juliaca, región Puno, ha logrado a nivel judicial cambiar su primer nombre de Keiko a Dania. El motivo, que es objeto de discriminación y sobre todo de burlas, ¿no? Y entonces se cambió del nombre. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra lo que nosotros hemos dicho muchas veces, el inmenso poder de los medios de comunicación masiva. Si uno va a la calle y le pregunta, ¿quién es la mujer más corrupta del país? Lo lógico es que diga Susana Villarán, ¿no? ¿Qué es lo que responden? Keiko, ¿no? Por el caso que los cócteles, ¿no? Que es un caso que no era delito cuando fue, ¿no? Pero dicen... En el caso que hubiera sido. Sí, en el caso que hubiera sido, ¿no? Entonces, no hay opinión pública, lo que hay es opinión mediática. La gente repite lo que escucha en la radio, lo que ve por la televisión, lo que lee en los periódicos, los titulares, ¿no? Impacto letal, cosa, puro titular. Entonces la gente, y luego hacen sus encuestas. ¿Qué opina de tal? ¿Qué opina de tal? Y la gente, ¿qué va a repetir? Lo que dicen las encuestas, ¿no? Entonces, esto debería llevar a los medios de comunicación a reflexión, cuando se trata del honor, de la dignidad y de la presunción de inocencia que todos debemos de respetar, y no fulminar a los actores políticos o a cualquier ciudadano con titulares condenables, ¿no? Esa es la poca seriedad que tenemos como país y que algún día espero yo que sea corregida y remediada, ¿no? Oye, antes de irnos a contar, ¿has visto mis lentes? Sí. ¿Has visto mis lentes, no? Bueno, buenísimo. Progresivos, antivirus y antibacterianos, antirreflexivos y una cosa más, no me acuerdo qué es. Se ven bastante mejor que los otros que tenía, que parecían lentes de payaso, ¿no? O sea, ¿no? Antirradiación UV, por cierto. Y lo digo porque Ophthalmic Center es el que la óptica que queda en Conquistadores 665 en San Isidro. La verdad que es impresionante el trabajo que hacen, una atención especializada. ¿A ti también te hizo los lentes? Sí. Entonces, de paso. Sí, pero eso ya es propaganda y el canal nos va a cobrar, No, es agradecimiento absoluto, no es propaganda, absoluto agradecimiento. Muy bien, amigos, una pausa y regresamos con el doctor Wilber Medina.